¿Qué pasa con caras caídas ahí? Parecen la cara de Marcelo Gallardo. ¿Con arquero o sin arquero? Con arquero, con Milton Casco, de héroe. Ustedes no saben, pero cuando yo tenía 14 años y jugaba en el club, en Mar del Plata, me pasó eso. Faltó el arquero titular, el suplente que era de divisiones de otra clase, no estaba tampoco, así que tuve que ir al arco. En el club, era en la 10ª división. Como más o menos me gustaba, y después empecé a ser el jugador arquero. Después pero a los 17 años jugaba en San Lorenzo, en Mar del Plata, y era el jugador arquero, me hicieron probar y me dijeron, no, dedícate a los números. Pero no, yo en el club jugaba delantero de 7, era el jugador arquero, y después en el colegio, el torneo era arquero y salimos campeones y con valla menos vencida y todo. Pero es loco, porque yo tengo las dos posiciones, número 7 y arquero. Así que si hubiese estado en la situación ahora, me pondría los guantes sin problema. Y ahora en el torneo de padres, jugaba delantero, el arquero no pudo seguir jugando y estoy en el arco. ¿Y en cuál eras mejor, profe, de 7 o de arquero? De 4. No, y últimamente mejor de arquero. De 7 era un muy buen suplente. Pero he jugado nacionales y demás, pero bueno, como todos los chicos, ¿no? Hay que hacer un deporte, bueno, sí. No, lo mejor fue, yo estoy haciendo tiempo porque están terminando de incorporar. Donde yo sigo dando clases porque lamentablemente cuando a los 17 años vino mi hermano a estudiar acá a Buenos Aires, tenía un contacto, lo probé en Boca y no entró. Si hubiese entrado él en Boca a los 17 ya me salvaba. Él sí jugaba muy bien, era enganche y bueno. Pero el fútbol es ingrato, ¿no? Porque el día que se fue a probar ahí en Boca a través de un contacto, no le pasaban la pelota a los chicos. Y cuando fuimos para allá a jugar un partido amistoso contra el Boys, en el medio levantamos chicos más de los suburbios, ¿no? De clase humilde, y a ese lo llamaron para otro día. Es complicado, porque es decir, no llegan, y hay muchos chicos buenos que no llegan. Por ahí sos un poco más educado y no llegas. O sea, pero bueno, es lindo jugarlo, ¿no? Y vivirlo. Pero no. Ahora soy mejor arquero que jugador, pero el problema es que juego bien arriba, pero no tengo la elasticidad de antes, ¿no? La media vuelta, todas esas cosas. Pero bueno, lo lindo es que después uno en otra etapa disfruta también llevándolo al hijo al club y demás, así que igual jugamos todos los sábados, nos vamos con los compañeros, con mi hijo y todos, son 10 chicos del colegio al parque, y en el parque jugamos ya desde agosto del año pasado. Son entre 10 y 15 chicos los compañeros del colegio, vamos a jugar a la pelota y los padres charlamos, tomamos café. Cuando nos dejan, somos arqueros, jugamos, pero bueno, hay que hacer un poco de deporte, sobre todo en época de pandemia, si no nos quedamos todos duros. Así que, recomendación, traten de airearse, ¿no? Con los cuidados. Pero bueno, esas son las noticias deportivas. Bueno, veo que ya somos más o menos 45. No sé si alguno ha jugado al fútbol o algún deporte así, que se ha destacado. El año pasado teníamos un chico que jugaba al vóley. Yo juego al hockey. ¿Al hockey? Ah, muy bien. Yo a la ¿Dónde juegas? esgrima representé a la Facu en un Juego Olímpico Universitario hace 2 o 3 años ya. Ah, muy bien. Sí. ¿Y vos, Marina? En un club acá cerca de mi casa. Ah, qué bueno. Bueno, todo lo que puedan hacer de deporte hay que hacerlo, que es sano y saludable. Sobre todo los que estamos mucho con números y demás, ¿no? Entonces yo voy al gimnasio del edificio a las 11 de la noche, bueno, porque no termino antes, pero bueno, pero de 11 a 12 cuando puedo voy. Así que todo eso nos hace liberar un poco la mente y nos hace bien. Bueno,
¿Alguna duda del examen Yo puntualmente conceptual o por algo? certificado de examen, no lo vi cargado en mi Econ todavía. Me olvidé. Menos mal Ok. que pregunté. No, sí, aparte un alumno me lo había pedido, le dije que sí, después me colgué. Bueno, me lo voy a anotar acá para hacerlo. Gracias. De nada. ¿Lo va a hacer a todos o para cada uno que le pida? Yo me olvidé de pedirle. Sí, la verdad es que tendría que agarrar la lista. Voy a tratar, lo que voy a hacer es, yo el otro día tomé asistencia, yo le saco foto a la pantalla y tengo todas las personas que estaban y después fui tomando nota de todos los alumnos que participaron. Le voy a dar de alta a todos los alumnos que tengo marcado de la asistencia. No llegué a sumar los 65, llegué hasta 56 por ahí, porque ahora cuando vamos corrigiendo lo vamos pasando al archivo. Yo voy a subir a todos esos y si alguno falta, me avisa y lo incorporo. Como todavía todos los exámenes, lo que hice ese día fue agarrar y tomar, mientras estábamos acá en clase, del listado de los alumnos, iba tildando en el Excel todos los que tenía presente, ¿no? Todos los que veía. Pero después voy a pasar todas las notas. O sea, voy a pasar sobre ese listado, les voy a hacer todos los certificados automáticos. Si alguno me queda colgado, me manda un mail y lo ajusto. ¿Está bien? Perfecto, mil gracias. Yo revisaba ahí Bueno. mi Econ, pero no. No, es que me reolvidé, pero acá me la agenda así lo hago. Bueno, las correcciones recién empezamos, así que tengan paciencia porque lleva tiempo. Así que bueno. Bueno, vamos a ver hoy decisiones de inversión. Perdón, readelantada, pero tal vez tiene idea de fechas de segundo parcial antes de arrancar con la clase, perdón. No, tenemos una tentativa, pero estamos viendo porque es poco el tiempo. Va a ser la semana del 18. Todavía lo que tengo acá en la agenda, que todavía lo tengo que confirmar, es porque después no nos dan mucho los tiempos para final y recuperatorio, porque el cuatrimestre termina, acá lo tengo el sábado 8 de julio. Entonces, de ahí para atrás es que estamos organizando. Más o menos, la idea es que el final sea el 8 perdón, el viernes no, creo que es el 6 de julio. Y de ahí para atrás. Entonces, Sí, 6 cae martes. ¿cuándo? 6 cae martes. Sí, y se cae Y martes. después La última sábado fecha. 10. Sí, lo que no me acuerdo si la última era. No me acuerdo si la fecha era el 8 o el 10 de julio, que terminaba el curso. Entonces, de ahí para atrás, más o menos me estaba dando que iba a ser la semana del 18 de junio. Que sería viernes 18 Pero todavía no sabemos y si sábado lo 20. vamos que no sabemos si va a ser viernes y sábado o por ahí tengamos que adelantarlo un poquito. Pero bueno, yo después les aviso bien, porque lo estábamos mirando con todo el calendario que tenemos que hacer. Pero en principio aproximadamente Perdón, por entonces esa fecha. Es decir, va a tener que ser entre el martes 15, más o menos la idea es entre el martes 15 y el martes 22. Entre esas cuatro fechas de clases, vamos a tomar en 2 de ellas. No sé si va a ser martes y viernes y sábado, o sábado y martes. Pero bueno, entre el 15 y el 22. estamos hablando, perdón, de junio, ¿no? Sí. Lo más probable es que tiremos más hacia el 22, pero tenemos que terminar de Buenísimo. armar el cronograma. Después le Muchas voy gracias. confirmando. Pues nada. ¿A ustedes qué fecha les han dado en las otras materias? Re temprano. Sí. ¿Sí? Yo rindo 18 del 6 también, otra materia. ¿Y en las otras? Porque el problema acá es que después hay que hacer recuperatorio y después final. Y lo hacemos en fechas distintas. Hay otros cursos que hacen todo juntos.
A mí me dieron casi todos a principios de junio, Claro. por suerte. También Sí, sí. aprovecho y tengo una consulta también respecto de, que no me había quedado claro el tema de si te fue mal en una parte, recuperás la parte o se recupera todo el parcial. No me acuerdo No, en cómo principio había se recupera todo el parcial. todo el Salvo parcial. salvo que sea un caso excepcional, donde 2 parciales muy bien y uno mal, pero si no hay que recuperar todo. De teoría y práctica me refería yo, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, en principio todo. Pero después vamos a ir viendo caso por caso cómo dan, ¿no? Bien, y la promoción era promedio 7. Sí. Es así, promedio 7. 4 y 10 promocionan, porque ahí hay como una... Sí, 4 y 10 y promociona. Ok, perfecto. Y profe, si se recupera igual va directo a final, por más que salga bien el recuperatorio. Sí, Ok, gracias. de nada. Es decir, Profe, hay 2 esquemas. Algunos dicen que se puede hacer el recuperatorio para pisar la nota, pero si es así va a ser un recuperatorio del mismo nivel de exigencia que en los parciales. Sí, Eso lo profe, tenemos yo claro. tenía entendido eso, que con el recuperatorio podía llegar a promocionar. No sabía que era depende del profesor. Sí, en la cátedra dicen que depende uno cómo lo quiere hacer, porque a nosotros habitualmente en los cursos más pequeños lo que hacíamos era directamente hacer un parcial relativamente accesible para probarlo y después ir a final. Ahora, si se quieren que apliquemos esa ley, vamos a hacer los recuperatorios con el mismo nivel de exigencia que en los parciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora este cuatrimestre? Por la cantidad es que se puede promocionar. Lo que pasa es que el riesgo de la promoción es que si usted le va mal si alguno, por ejemplo, tiene un 4 y un 7 y quiere sacarse el 4 y un 7 para tratar de promocionar, si le va mal el recuperatorio ya perdió la materia. Esos son los riesgos, ¿no? Por eso César Albornoz siempre aconsejaba de que si ustedes querían hacer un parcial más o menos razonable, no tan exigente, para que puedan ir al final. ¿Por qué? Por el riesgo que tiene, que el que tiene un 4 y un 7 necesita un 7 para promocionar. Si va y recupera con un recuperatorio del tipo de nivel de exigencia normal del curso y le va mal, con ese 4 ya perdió la materia. En cambio, de la otra manera puede ir al final y tiene la cursada regularizada, ¿no? Pero bueno, eso es como, si ustedes quieren, hacemos eso, que el parcial es el mismo nivel, el recuperatorio es el mismo nivel de exigencia que el parcial, y si alguno quiere tratar de llegar a la promoción, lo puede hacer. Pero bueno, ahí lo vamos viendo. Bueno, vamos a ver hoy el tema de... profe, ¿te puedo preguntar algo del parcial? Sí. A mí el que no pude resolver fue el de costo capital y quería saber si lo van a subir el resuelto para entender cómo hacerlo, prácticamente. No, lo que vamos a hacer es en una clase que demos las notas, ahí se los vamos a comentar cómo era, se los vamos a mostrar. Ah, ok, lo vemos después, perfecto. Bueno, Sí, gracias. así. Para no hacer una revisión individual de todo, porque es imposible, le vamos a mostrar cómo es la solución, para que todos Buenísimo. entiendan dónde se vieron el error. Después si hay algún caso puntual que uno esté dudoso, lo vemos, pero si no, la idea es presentarle los ejercicios, aunque sean los temas más importantes de cada uno, para que ustedes vean cómo era la solución. Dale, gracias. De nada. Bueno, ¿ven acá la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta es una presentación que la había armado Néstor con otro ayudante de él para otro curso, que estamos aprovechando y la estamos también presentando acá. Es una presentación muy extensa en cuanto a que tiene mucho contenido de texto, que por esos muchos slides los voy a pasar rápido, porque después en tal caso se lo bajamos a PDF. Es parte de lo que ustedes tienen acá,
es como que está mucho de lo que es del libro de gestión financiera de las organizaciones y de otro libro, o sea, es bastante extenso en la primera parte, que es una parte teórica. No se los voy a leer todo porque si no es muy aburrido, vamos a ir comentando los conceptos generales, para después sí empezar a hacer una introducción a la parte de lo que van a ver en la práctica. Entonces, por ahí, alguna parte la vamos a ir leyendo, los primeros textos, pero como son muchos slides, para hacer más ameno, algunos los vamos a pasar por alto porque después también ustedes los pueden leer, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora viendo es ya la decisión básica de inversión. Nosotros hemos dicho que las decisiones financieras básicas del administrador son decisiones de inversión y decisiones de financiación, y dentro del sistema de financiamiento es el autofinanciamiento, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener en cuenta acá es esa parte de las decisiones de inversión. Nosotros ya hemos visto algo de lo que es financiamiento y después vamos a seguir viendo más adelante, pero ahora nos vamos a concentrar sobre todo en la parte de inversión. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos en finanzas era obtener los recursos necesarios para poder invertirlos adecuadamente y así poder generar beneficios en la organización. Entonces, acá habíamos hablado de decisiones de financiamiento y distribución de dividendos, eso que ya lo hemos conversado, y la de inversión. Entonces, la inversión es toda aplicación de recursos efectuada con el propósito de obtener ingresos futuros, acá, que permitan recuperar los fondos invertidos y obtener un beneficio. Entonces, acá hay tres conceptos importantes. Es aplicar recursos, es decir, yo voy a depositar recursos ¿para qué? Para obtener ingresos, o sea, la actividad que voy a hacer en el futuro, y esos ingresos, ¿para qué van a servir los ingresos? Para pagar la inversión del capital inicial, porque generalmente cuando hablamos de un proyecto de inversión, estamos diciendo, tengo que poner dinero para hacer algo, una actividad, y después tengo que obtener fondos para pagar lo que invertí más una ganancia. Eso es como idea general de inversión. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá también es, cuando hablamos de inversión, hablamos de limitación de recursos. Es decir, acá vamos a pensar, nosotros podemos invertir en un proyecto o en dos, o en tres. Y bueno, lo que vamos a tener que tener en cuenta, cuáles son los recursos que tenemos para hacer esos proyectos. Es decir, si nosotros estamos en una empresa automotriz que queremos invertir, supongamos en dedicarnos a hacer un modelo nuevo de autos para exportar a Brasil, porque a Brasil necesitan ese modelo de autos, bueno, ¿cuánto me va a salir esa inversión de la nueva planta? Pero también puede decir el dueño, no, yo también quiero dedicarme a hacer autos eléctricos. Bueno, pero yo tengo que invertir mucho más para hacer autos eléctricos. Tengo que hacer muchísima inversión en investigación y desarrollo. Y ahí nos preguntamos, ¿cuántos recursos tenemos para desarrollar nuevos productos? Y bueno, para desarrollar los autos, que son los que se adaptan al mercado brasilero, necesito invertir 10 millones de dólares. Para hacer autos eléctricos, necesito 100 millones de dólares. ¿Cuánto tengo? 20 millones de dólares. No, entonces solamente puedo hacer autos para el mercado brasileño y no para el otro producto. Entonces, en la empresa, esas cosas son las que vamos a tener en cuenta. El tema de la limitación de los recursos para hacer proyectos. Y por otro lado, vamos a tener, cuando analicemos proyectos de inversión, vamos a tener en cuenta la rentabilidad versus el costo de capital. Es decir, la rentabilidad de lo que me genera el proyecto versus lo que me costó financiarme. Eso como los conceptos generales que vamos a tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de inversión, también pensamos en escenarios futuros. Uno de los temas acá importantes es simular cuáles van a ser esos ingresos
y cuáles van a ser esos gastos futuros. O sea, acá es algo, no es tan fácil, porque las proyecciones, así como el presupuesto de toda la firma, la inversión también. Hay ciertos parámetros que vamos a tener que estimar. Algunos van a ser estimaciones internas y otros estimaciones externas. Después van a leer por acá que todo tipo de inversión tiene cierto riesgo. Es decir, el riesgo que tiene el proyecto es que no se logren los ingresos que uno tiene o que los gastos sean mayores o que tengamos inversiones que no las podamos revertir. Todas estas cuestiones también se analizan en un proyecto de inversión. Vamos a analizar ahora cuáles son los elementos de una inversión. Entonces, los primeros elementos a tener en cuenta es la diferencia entre lo que son activos tangibles y activos intangibles. Entonces, nosotros los activos tangibles son fáciles. Si tenemos que invertir en una maquinaria, hay que comprar la maquinaria. Si hay que invertir en una planta o en un depósito, hay que invertir en eso. Si hay que comprar materia prima, también. Pero muchas veces se invierten en activos intangibles. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué podría ser un activo intangible en una inversión? Una patente. Bien, ¿qué sería eso? Y el derecho a que tiene una persona que creó algo, te vende el derecho a utilizar ese algo. Por ejemplo, ahora con las vacunas y las patentes y todo el problema que está habiendo, si tienen que ser libres. Perfecto. Si yo soy la empresa local que quiero ayudar a producir una vacuna, me quiero asociar con una farmacéutica multinacional, voy a tener que pagar probablemente por recibir la fórmula de la vacuna. Estoy diciéndolo mal porque no es así, ¿no? Pero la fórmula de la vacuna y producirla. La verdad que en el rubro farmacéutico funciona distinto. Nosotros nos traen la esencia y acá lo que se hace, la verdad es que no es que se hace la vacuna. Se crea el ambiente y el resto para poder incubarla y demás, pero prácticamente los químicos vienen todos afuera, ¿no? Pero, por ejemplo, activos intangibles puede ser una marca. Si nosotros queremos invertir y comprar algo, por ejemplo, todas las tecnológicas muchas veces compran empresas pequeñas donde hay desarrollo de productos, de ideas, y adquirimos la patente para poder desarrollarla y crecerla. O sea, ¿cómo crece en Facebook? Es decir, Facebook ha crecido comprando empresas pequeñas de startups de innovación y los va incorporando a sus productos. O sea, todos esos son inversiones en activos intangibles. Entonces, ustedes saben que son todos los derechos necesarios para poder hacer un proyecto. Acá también a veces podemos encontrar después derechos que se pagan a través de regalías y demás, ¿no? La forma del pago depende. O compramos el 100% o a veces adquirimos un derecho y pagamos regalías o cánones o comisiones periódicas. Pero podríamos incorporar esos activos intangibles. Bueno, hay otros elementos característicos de la inversión, ¿no? A veces hay que ver, si compramos un inmueble, hay que ver el valor de los activos, el valor de compra y el valor real del mercado. Pero ese por ahí es fácil. Si nosotros decimos, nuestro proyecto de inversión es comprar una planta para producir. Pero no solamente ese el activo intangible, sino el activo tangible fácil de compra, sino también todo lo que implica del análisis de evaluación del proyecto de inversión. Es decir, ahí la segunda parte del proyecto de inversión, más allá de la compra de los bienes, es ver cómo se van a evaluar si un proyecto es positivo o crea valor a la empresa o no crea valor de la empresa. Es decir, el objetivo del administrador financiero, habíamos dicho que era colaborar con la dirección de la organización para lograr el máximo valor de la empresa
habíamos dicho que el objetivo táctico operativo, como lo preguntamos en el examen, era el valor actual máximo de los flujos futuros de fondos descontados a una tasa de costo de capital. Eso es lo que vamos a hacer acá. Es decir, vamos a hacer un proyecto de inversión donde tenemos que evaluar cuáles son los flujos de fondos futuros y después vamos a ver si lo descontamos o no. Entonces, todo esto que se llama acá es el tema de evaluación de proyectos. Es analizar si el proyecto conviene o no conviene hacerlo en base a los parámetros de costo de capital y rentabilidad. Bueno, otro tema es la magnitud de las inversiones. ¿Cuánto es el volumen que voy a invertir? Entonces, hay muchas cuestiones, ¿no? El valor de la inversión, hay cuestiones propias del producto que tenemos, pero también a veces depende del sector económico en el que me encuentro. Si nosotros estamos en una industria, de lo que se llaman industrias pesadas, ahí el sector económico hace que la necesidad de inversión de activos fijos sea muy significativa. Entonces, si extraemos minerales, petróleo, gas, aluminio, ese tipo de empresa requiere una inversión muy significativa en activo fijo, tanto para la planta para producir, como para todo el desarrollo que lleva inclusive a veces los derechos para poder producir, ¿no? Porque en esas industrias extractivas muchas veces hay que pagar al Estado para tener el derecho de extraer del suelo. ¿Por qué? Porque los minerales son patrimonio del Estado argentino. Es decir, todo lo que está en el subsuelo es patrimonio del Estado argentino. Entonces nosotros podemos pagar en ese sector mucho lo que se llaman derechos de cateo. Cateo es la zona que yo tengo para poder explotar un mineral. Entonces, ¿Eso es un activo intangible? Sí. La concesión, digamos. La concesión o el derecho de cateo, todos esos, el pago que vos haces, lo activás y lo amortizás en el tiempo que vos estimás que lo vas a recuperar. Ok, gracias. De nada. Entonces, en ese sector económico, industrias pesadas, hay muchísima inversión de activo fijo y en eso que yo no quise entrar en detalle para no confundirlos, pero en muchos de esos también va como activo intangible, ¿no? Inclusive los derechos de gastos de organización y desarrollo y demás. Quizás en otro sector económico, si nosotros queremos poner un local de ropas, por ahí lo que hay que invertir es el alquiler del local, la puesta en funcionamiento del local y quizás ahí lo que tengamos que hacer, si solamente somos vendedores, revendedores, es comprar la materia prima o la mercadería que vamos a vender. En ese caso, el tipo de inversión es diferente, porque lo que voy a invertir más es en el local y la puesta en punto, y después en el tema de la mercadería a vender. Entonces, dependiendo del sector económico, es el tipo de inversión. Después, el avance tecnológico. Bueno, y acá es muy importante, depende del rubro que nosotros estamos. Si estamos en un área de logística, somos una empresa que queremos hacer, por ejemplo, nosotros queremos hacer una empresa para recibir mercaderías y después lo que hacer es distribuirlas, ¿no? Entonces, ahí el avance tecnológico es importantísimo. Capaz que tenemos que hacer de robotizar la planta, ¿para qué? Para que sabemos que cuando hay un pedido, por ejemplo, hoy ustedes cuando compran en Mercado Libre, ¿no? Vieron ustedes que cuando los productos están etiquetados, entonces muchas veces los que son con la entrega del tipo express, ¿qué es? Que esos productos están etiquetados en los depósitos de almacenes y automáticamente con un escáner se retiran. E inclusive pueden haber máquinas robotizadas donde en función del pedido saben dónde está la ubicación y la máquina automáticamente va y busca el pedido, lo recibe y lo traslada y rápidamente lo puede despachar. ¿Por qué en esa empresa de logística es importante el avance tecnológico? Porque si yo tengo robots que identifican rápidamente en qué estante tienen que ir a buscar el disco rígido o el par de zapatillas o el perfume que me compró un cliente, agarra directamente
y en pocos minutos ya está el producto preparado, listo para el despacho. Eso que está listo para despachar hace que la venta es más rápida y se ahorran costos ¿de qué tipo? De capital de trabajo. De capital de trabajo, muy bien. ¿Y qué más en este caso? O sea, capital de trabajo porque Hola. Hola. Muy bien, aquí estamos. Volvimos. Entonces, estábamos con el tema de la inversión. Tenemos mucha inversión en capital de trabajo y también el tema del depósito, ¿no? El almacenamiento. O sea, son costos indirectos que está relacionado también con la financiación del lugar, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento de los productos en ese lugar también tiene su costo, ¿no? Porque si yo alquilo el espacio, cuanto más tiempo esté el producto en ese depósito, más costo tengo de mantenimiento asociado al producto. O sea, principalmente capital de trabajo, pero también los costos indirectos relacionados con el almacenamiento. Bueno, entonces el avance tecnológico para eso es importante. Ni qué hablar si es una empresa, si nos dedicamos a hacer celulares, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que tener en cuenta en ese tipo de inversión? Y es como lo rápido que se vuelven obsoletos. Claro, entonces, ¿en qué tengo que invertir fuerte ahí, Renner? I+D. Bien, ¿qué es I+D? Muy bien. Investigación y desarrollo, ¿no? Es decir, tengo que invertir, tengo que tener equipos que están permanentemente pensando y desarrollando nuevas tecnologías. Por ejemplo, los celulares empezamos con el 1G, 2G, 3G y ahora tenemos tecnología 5G. Entonces tenemos que hacer aparatos de celulares que estén preparados para 5G. Si la demanda ahora es que tengan los celulares más batería, tengo que desarrollar un equipo que esté investigando más en cómo hacer baterías de litio. Entonces, si tengo que hacer baterías de litio, tengo que invertir en Argentina, en el norte argentino, comprar los lugares donde está el litio. Entonces, si tengo que hacer microchip, también. O sea, si la tecnología va hacia eso, o sea, fíjense la cantidad de cosas que derivan, ¿no? Entonces, el avance tecnológico a veces es un tema primordial en una empresa. Porque si no hay avance tecnológico, dependiendo del tipo de industria, cada vez más quedamos fuera de mercado y los consumidores no consumen nuestros productos, porque pasan a ser obsoletos. Entonces, lo que dijeron ustedes muy bien, I+D, que es el área de investigación y desarrollo en ciertas empresas, es un área muy significativa y muy importante, porque si no desarrollamos productos nuevos cada 2 o 3 años, quedamos fuera de mercado. Entonces, la magnitud de la inversión, entonces, en ese tipo de empresas, lo que es el área de investigación y desarrollo puede ser sobre el total del costo del producto, quizás un 10%, mientras que en otro tipo de empresas, sobre el total del costo del producto,
el tema de tecnología o investigación y desarrollo necesita nada más que un 2%. Y se compara el porcentaje sobre el total de la inversión. Después, otras cuestiones cuando hay el volumen de las inversiones es las políticas estratégicas. Entonces, si una empresa decide ahora exportar, ¿qué es lo que pasa si queremos ser una empresa global? Tenemos que empezar a conocer el mercado externo al cual queremos vender. Si nosotros queremos vender a Europa un producto nuestro, quizás el producto nuestro en Europa hay que seguir determinadas normas. Como acá son las normas IRAN para determinados productos, quizás si yo vendo planchas, capaz que allá tengo que vender planchas, pero con otras normas porque requieren otros requisitos. Entonces, acá lo que se dice políticas estratégicas es que depende del mercado que quiero atacar y la inversión que tengo que hacer en ese sector, ¿no? En esa área. Bueno, todas estas cuestiones son las que la empresa lo tiene automáticamente identificado. Pero nosotros como financieros de una empresa, o ustedes cuando entran a una empresa y a otra, van a ver que el volumen de las inversiones son diferentes en las empresas y las preocupaciones de quien invierte en las empresas son distintas porque los negocios son distintos. Esta es la idea de este tema. Bueno, acá con respecto al tema de la magnitud, hay otro tema que es el tema de la rentabilidad, liquidez y riesgo, que es lo que venimos hablando también en Capital de Trabajo. Un exceso en el nivel de inversión. ¿Qué es lo que pasa si yo invierto demasiado en algo? Supongamos Asumís más riesgo. Y No, la rentabilidad es baja. estás menos Sí. líquido. Claro, estoy menos líquido porque yo tengo todo invertido. Supongamos que invertí mucho ahora vendo celulares en tecnología 5G, ¿no? Por decir celulares para 5G. ¿Qué es lo que pasa? Si en Argentina todavía no hay antenas suficientes de telecomunicaciones para poder utilizar la tecnología 5G, ¿para qué voy a invertir tanto en producir teléfonos celulares para ese mercado si el mercado argentino ni siquiera está autorizado por el gobierno a usar 5G? Porque esas son bandas, ¿no? de telefonía. Entonces puede ser que yo me apuré en invertir en eso e invertí demasiado. ¿Y cuál es el problema? Como dijeron ustedes, tengo un problema de liquidez. ¿Por qué? Porque no tengo plata por ahí para hacer otros productos. El riesgo, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que ese producto, capaz que el mercado no demande lo que yo pensé que iba a demandar. Y la rentabilidad, porque tengo activo inmovilizado que al no vender, no puedo recuperar el dinero y no genero rentabilidad. Entonces acá la idea de esto es que un exceso en la inversión, o sea, si invertí de más, pierdo el riesgo operativo porque no lo puedo vender y puedo perder liquidez. Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés? O sea que lo que dice ahí está mal, está al revés, porque dice disminuye el riesgo operativo y mejora la liquidez. Acá cuando dice disminuye el riesgo, en este sentido lo que dice que disminuye, vamos a separarlo en dos, porque el riesgo operativo ese se ve de dos maneras. Yo le dije, lo que disminuye el riesgo operativo acá es que no voy a tener problema con los productos, porque voy a tener todos los productos que yo quiero. Lo que yo digo, lo que decía antes es que lo que voy a tener problema es que voy a tener por ahí la imposibilidad de vender si no es necesario tener tantos activos. Por ejemplo, si el exceso de inversión se realiza en el activo no corriente, esto puede aumentar mayores costos fijos y tener capacidad de costo ociosa instalada que tarde o temprano me va a impactar en la rentabilidad operativa. Vamos a separarlo en dos. El riesgo operativo disminuye, ¿por qué? Porque voy a tener todos los productos que tengo para vender. O sea, puedo vender. Lo que yo usé para ir la palabra riesgo operativo y tendría que haber dicho la rentabilidad operativa, me va a afectar la rentabilidad operativa porque no puedo vender todo lo que
lo que el mercado me solicita. Y acá lo del exceso de liquidez es que hay un exceso de liquidez que puede generar gastos innecesarios o inversiones no productivas. Es decir, exceso de liquidez en cuanto al nivel de inversión. Inversión demasiado. Acá la liquidez es el exceso de liquidez en cuanto a la cantidad invertida. Pero me quedo sin líquido del efectivo para otros proyectos. En cambio, un defecto también disminuye la rentabilidad del proyecto, la liquidez y también aumenta el riesgo operativo. ¿Por qué? Dice, si el defecto de inversión se produce en activos de producción, no se alcanza el nivel de actividad esperado. Por lo tanto, perdiendo la posibilidad de realizar ventas. O sea, acá, si tengo poca inversión, no voy a tener los productos suficientes para vender. Fabián, A ver, acá sería el caso de que se haga un cuello de botella. claro, es que si no, si por ejemplo el mercado me demanda, vamos al sector automotriz, Brasil, tengo la potencialidad de vender 10.000 autos y yo hice una planta para vender nada más que 5.000, pierdo la posibilidad de vender 5.000 más, porque me quedé corto en la inversión de la planta. En vez de tener capacidad ociosa, estoy trabajando al 100% de la capacidad y podría producir más. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Podemos volver un segundo al slide anterior porque me perdí en en las dos distinciones que hiciste? Vamos de vuelta. Dice, un exceso en la magnitud de la inversión. Sí. Por ejemplo, una planta más grande de la que necesito, disminuye el riesgo operativo. Acá, como riesgo operativo, entiendo el riesgo de no poder producir la cantidad que demanda el cliente. Si podemos nosotros una planta para producir, cambiamos de rubro, 1 millón de botellas de Coca-Cola, vamos a decir Pepsi, yo trabajé en Pepsi, por ejemplo, podemos hacer durante el año una planta para producir 1 millón de botellas de Pepsi. Y digo, bueno, por las dudas invierto 2 millones para hacer 2 millones de botellas porque capaz que el año que viene se va la pandemia, mejora la economía y puedo vender más Pepsi. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el riesgo operativo. ¿Por qué? Porque si el riesgo operativo el año que viene, en vez de 1 millón, me demandan 1.500.000, no voy a tener problema porque tengo la planta suficiente para producir 2 millones. Pero ahí está asumiendo que es favorable digamos, la situación económica de la empresa, por decirlo de alguna manera. Sí, es un exceso en lo que yo invierto. Es decir, cuando yo invierto de más es porque yo creo que por ahí la situación puede ser mejor de la que espero. Es decir, exceso en la magnitud de inversión. Es decir, yo pienso producir 1 millón, pero por las dudas produzco alguna planta para producir 1.500.000. Entonces disminuye el riesgo operativo de que yo no pueda tener ese cuello de botella de no poder producir todas las botellas que me demanda el cliente. Por eso disminuye el riesgo operativo en cuanto a la posibilidad de producir. Pero en el fondo afecta la rentabilidad, porque como ustedes saben, si tengo más dinero ocioso, tengo que pagar, me tengo que financiar para una planta de 1,5 millones cuando tendría que ser una planta para 1 millón. Si invierto más activo fijo, me tengo que financiar más. Al financiar más, pago más intereses. Y ahí es que me afecta la rentabilidad. Ah, ok. En ese sentido me refería. Ok, ok. Bueno, y el otro caso es al revés, ¿no? Que al no tener la cantidad, la planta suficiente, no puedo producir lo que viene. Bueno, y acá separan lo que es activos y lo que es capital de trabajo. Al no tener el déficit de capital de trabajo, por ejemplo, si compro menos materia prima, no se puede producir el nivel de actividad. Entonces, tenemos un problema del tema de la capacidad, mayores costos y demás. Es lo mismo en sentido contrario. Bueno, entonces las inversiones totales las vamos
cuando uno hace un proyecto de inversión, separa por un lado el capital inmovilizado, que acá entendemos los activos fijos, plantas, maquinarias, más los activos intangibles, esos derechos que hablamos, más todo el capital de trabajo. Si nosotros ya hemos visto todo el tema de capital de trabajo, y hablamos de, ¿se acuerdan que en el práctico hablamos de capital de trabajo necesario? Entonces, para producir algo nuevo tenemos que tener ese capital de trabajo que lo vamos a aplicar acá. Activo circulante menos pasivo circulante. O sea, la inversión total en un proyecto de inversión son los activos fijos, los intangibles y el capital de trabajo. Bueno, el tipo de estructura de inversión, eso después se lo dejamos para que lean, ¿no? Según la finalidad de las inversiones, ustedes van a leer en la teoría, acá esto lo pasamos rápido, ¿no? Pero las inversiones pueden depender, inversiones de acuerdo a las exigencias por la ley. Por ejemplo, si la ley nos pide a nosotros que tenemos que, para evitar contaminación, tenemos que hacer el tratamiento de los residuos industriales, puede ser una inversión exclusivamente para ese tema. Después podemos tener inversiones para mantener o para reducir costos. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a analizar el reemplazo de una máquina, porque la máquina es obsoleta y ahora hay que hacer las botellas. Por ejemplo, si volvemos al tema de producción de gaseosas, por ahí ahora en vez de vender las gaseosas de plástico, de PVC, tenemos que empezar a tratar de vender en botella de vidrio, por ejemplo. Vieron que ahora se vuelve de vuelta algo en vidrio porque es retornable. Entonces por ahí lo que tengo que hacer es, trato de cambiar algunas máquinas por nuevas máquinas para que el producto sea un poco diferente. También podemos tener inversiones para aumentar la capacidad o inversiones de nuevas líneas de producto. Bueno, después así tenemos otras clasificaciones, pero las pueden leer. Son fáciles. Esta es importante. Una inversión puede ser de corto plazo o de largo plazo. Nosotros podemos analizar un proyecto de inversión donde el recupero del producto sea corto, 1 año. Pero también podemos hacer inversiones de planta donde son proyectos de 5 o 10 años. Cuando hablamos de la tecnología del celular, por ahí decimos hacemos un proyecto para 3 años, porque todo cambia. Ahora, si vamos a producir una planta para extraer litio, tenemos que pensar en una inversión de 20 años. Entonces, ¿y eso para qué es importante? Porque el horizonte de proyección va a ser diferente. Uno vamos a tener que hacer flujos de fondos futuros a 3 años y el otro un proyecto a 20 años. Por eso es importante el tema del tiempo. Después, vamos a ver distintos tipos de proyectos de flujo de fondos. Vamos a ver más adelante con un ejemplo. Bueno, después el tema de las garantías de las inversiones. Bueno, ¿cómo se formula un proyecto de inversión? Desde que se planea, surge la idea. Después se hace el análisis de prefactibilidad. En algunos negocios, por ejemplo, en eso que les comentaba yo, en las industrias pesadas, por ejemplo, en las industrias de minería, petróleo y gas, se hace un análisis de prefactibilidad. ¿Qué significa? Es que realmente si el proyecto vale la pena hacerlo o no. Por ejemplo, si yo voy a extraer petróleo o gas, lo que tengo que hacer son inversiones, a veces se llaman sísmica 3D, o sea, máquinas donde perforen y trate de, como si fueran los rayos X, ver en esos terrenos si hay petróleo o no, o gas para extraer. En función de la cantidad de metros cúbicos de gas que esos estudios me determinan, o de la cantidad de petróleo que hay en esos lugares, o de la cantidad de minerales que hay en esos terrenos, calculo cuál es el precio que está hoy el mineral y el estimado en el futuro, y veo cuáles van a ser los costos de producción. O sea, esa prefactibilidad es rápidamente un primer análisis para ver si suena posible o no hacer el proyecto. Y después ya se hace lo que se llama factibilidad, que ya es todo mucho más detallado ese análisis, ¿no? El primero es básicamente si existen los minerales y se pueden extraer, y el segundo ya empezar a hacer con todos los cálculos numéricos.
Después, la vida de un proyecto, hay ciertos factores, que es la vida del producto, el ciclo de vida del mercado para el producto, hay ciertos factores técnicos, licencias, franquicias, concesiones. Bueno, todas estas cuestiones que uno cuando hace un proyecto tiene que tener en cuenta. Bueno, acá volvemos a repasar un poquito más en detalle cuáles son los tipos de inversiones: activos fijos, equipamiento, instalaciones, rodados, inmuebles, capital de trabajo, lo que ya sabemos, saldos de caja, de cuentas por cobrar, inventarios, y activos intangibles, lo que habíamos hablado, gastos de organización, patentes, base de datos, etc. Bueno, muchas veces las inversiones, hay una inversión inicial, después uno piensa que puede más adelante ampliar la planta, o después hay que reemplazar a otros activos, o hay que cambiar el capital de trabajo. Es decir, una inversión ya mucho más compleja, uno también tiene que pensar que hoy en día este tipo de inversión en el futuro puede cambiar. ¿Por qué? Porque hay activos fijos que tengo que cambiar, o las maquinarias hay que adaptarlas a las nuevas necesidades de los productos, o el capital de trabajo va a ir cambiando porque las materias primas con las cuales se hacen determinados productos pueden cambiar. Bueno, estos son todos conceptos generales. Y ahora comenzamos un poquito la parte más interesante para nosotros, que es la parte del flujo de fondos. Cuando nosotros hacemos flujo de fondos, acá vamos a empezar a analizar para la evaluación, ¿no? ¿Qué vamos a tener que analizar? Nosotros vamos a analizar los ingresos futuros. ¿Y qué dice acá abajo? Ventas al contado o a crédito, préstamos, etc. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Eso lo vamos a tener que decidir o no? No, Lo es lo estás que está pasando. proyectando. Bueno, yo estoy proyectando. Para proyectar, ¿tengo que saber cuántas son ventas al contado y cuántas son al crédito o no? ¿O después lo puedo analizar? No, tenés que saberlo. Lo tenés que saber porque cuando haces el flujo de fondos y lo tenés que actualizar, va a depender si vendiste a crédito, la cantidad de periodos que lo tenés que actualizar. Ok. ¿Y yo puedo influir algo acá en esto? ¿Cuánto contado y cuánto a crédito o no? Sí, a través de las políticas comerciales que emplees. Bien. ¿Y solamente miro mi política comercial o miro la competencia también? La competencia también la del mercado. Bien, entonces acá, cuando empezamos a analizar un proyecto de inversión, tenemos que pensar en eso. Si yo estoy lanzando un nuevo producto, porque hablamos de un proyecto de inversión, si yo siempre vendo a 30 días, pero el mercado vende a 60, me tengo que plantear si vendo a 30 o vendo a 60. Pero ¿qué pasa? También tengo que analizar cómo me financio, si es que yo habitualmente vendo a 30 días, pero para este producto quieren 60 días, tengo que financiarme. Por ejemplo, si ustedes hoy van a comprar una computadora, ¿tratan de comprarla de contado o en cuotas? Hablando de una computadora buena de 200.000 pesos, por ejemplo. Una computadora gamer. Vale más, pero... Una hora 12, nunca falla. Claro, por ejemplo. Entonces buscamos una hora 12, hora 18, buscamos cuotas, porque es una inversión muy grande para nosotros. Si nosotros venimos al país y queremos, somos una marca que viene de China y quiere vender computadoras en la Argentina. Si el mercado argentino compra en cuotas, generalmente por ser un producto caro, y le ofrecemos política a 30 días, ¿qué le vamos a decir? Como consumidor. Comprale al otro. Claro, no te compro a vos porque por más que vos me hagas un buen descuento, no tengo el efectivo para pagar. Hay muchas empresas que han venido a la Argentina y no han entendido el contexto
de cómo funciona el mercado local. Es decir, en algunos tipos de productos necesitamos crédito, porque estamos acostumbrados a créditos, quizás en otros no. Entonces, lo que es la política de crédito, en principio la empresa la trata de poner, pero si hay un mercado que para ese producto que yo quiero vender necesito crédito, tengo que otorgarlo. Entonces, cuando hacemos proyectos de inversión, también analizamos esto. En principio la política, pero también no solamente la nuestra, sino el contexto. Y cuando decimos préstamos, ¿por qué? Porque si yo quiero dar más financiación, tengo que ver si yo me puedo financiar, como cuando vemos capital de trabajo, los proveedores que me den más plazo. Porque si yo voy a dar plazo al cliente, tengo que ver si yo tengo espaldas para pedir préstamos que me financien a mí. Entonces, todo esto que hemos visto antes, cuando hacemos un proyecto de inversión, se vuelve a analizar. Hasta ahora lo que nosotros hemos visto, algo parecido a inversión, es presupuesto. Pero los presupuestos que hemos visto hasta ahora son todas decisiones dadas, que es un poco lo que viene pasando habitualmente en la empresa, más algunas proyecciones. Lo que estamos estudiando nosotros ahora son inversiones especiales de algo puntual. Esa es la diferencia con lo que vimos antes. Antes era lo que más o menos normalmente hacía la empresa. Acá estamos pensando en algo, una inversión para una planta nueva o para cambiar una maquinaria o para desarrollar un producto nuevo, es decir, algo más acotado. Entonces ahí volvemos a analizar todas las variables. Bueno, acá tenemos el tema de la liquidez y los egresos. Entonces, lo mismo, para los egresos todo lo que necesitamos, ¿no? Las cuentas por pagar si nos financiamos, los impuestos que hay que pagar para estos nuevos proyectos, los gastos administrativos. Bueno, una clasificación de proyectos. Hay algunos proyectos que se llaman proyectos simples. Y acá empezamos a ver temas nuevos. A ver, ¿quién me lee lo que está acá? A ver, alguien que no haya hablado. A ver, Silvina, perdón, yo por las cámaras. ¿Te puedo agarrar alguno sin cámara? Sí. ¿Me ayudas a leer? Sí, sí. Un proyecto de inversión es simple cuando el signo del desembolso inicial es negativo y el de todos los flujos de caja es positivo y viceversa. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. En las inversiones simples, al haber un único cambio de signo, vamos a encontrar una única tasa de retorno positiva. En las inversiones puras, los saldos, que aún no han sido recuperados por la tasa interna de retorno de la inversión, son negativos o nulos a través de la vida del proyecto. La deuda que tiene el proyecto con la empresa se cancela al final de la vida del proyecto. Bien. O sea, acá lo que estamos diciendo es, se llama proyecto simple porque, por ejemplo, cuando dice esto 0, 1, 2, 3 y 4 son los periodos de flujo. Por ejemplo, perdón, hago un stop. Matías, convidale mate. ¿Le gusta el mate? Tiene acidez, pobre. Ah, pero le gustó, ¿eh? Yo la envidia porque hoy no llegué a prepararme mate. Por eso estoy con agua. No, para los que no ven, Matías, ahí el perro se le acercó mientras él tomaba mate, digo. Bien, entonces, volviendo al ejemplo, nosotros decimos negativo, es decir, 0, 1, 2, 3 y 4 son los plazos del proyecto. Por ejemplo, este proyecto está hecho, por ejemplo, a 4 años. Decimos, durante el año 1, es decir, en el momento 0, el negativo quiere decir que yo tengo que invertir de comprar maquinarias, invertir en materia prima, en mercaderías. Todo eso, el negativo significa que es un egreso de fondos. El positivo dice que a partir del año 1, el año 2, el año 3 y el año 4, tengo más ingresos de fondos que egresos. Se llama proyecto simple a que todos los años son positivos. Y acá, cuando analicemos el test, acá habla de la tasa de retorno positiva. Vamos a ver distintas metodologías de evaluación, ¿no? Pero al ser todos positivos, la tasa de retorno, que ya lo vamos a ver en los prácticos, es fácil de calcular porque
todos los proyectos se van a actualizar a una tasa, y ustedes se acuerdan que eso significa que la tasa interna de retorno tiene implícito la suposición de que la ganancia del flujo 1 se reinvierte al flujo 2 con la misma tasa de rentabilidad. La del 2 al 3 y la del 3 al 4. Es decir, la metodología de cálculo tiene implícito esa fórmula, de que la ganancia del año 1 o los flujos se reinvierte al año 2 y ganan los mismos flujos. Entonces dice que se obtiene una única tasa de retorno. Porque distinto es un proyecto de inversión donde el flujo sea el año 1 positivo, el año 2 el flujo sea negativo, el otro positivo, otro negativo, cuando hay intercalado. En este proyecto simple, vimos acá un proyecto que es, invierto el primer año en el momento actual y gano los próximos. Pero también se dice que es un proyecto simple cuando, por ejemplo, puede ser que a mí me contraste una empresa. Por ejemplo, nosotros somos una... Voy a dar un ejemplo que se me ocurre ahora, ¿no? ¿Cuál sería el caso al revés? El primero dice, tengo flujos positivos en el momento 0 y negativo en los próximos. ¿A ustedes se le ocurre alguno? ¿Algún contrato que te paguen por adelantado? Sí, a ver. No sé, vos sos una empresa de servicios y te pagan por no sé, igual, estoy flasheando. Te pagan por un contrato de un año en el momento 0, pero vos a lo largo de todos los meses del año estás pagándole, no sé, a tus empleados que proveen ese servicio, pero a vos ya te lo pagaron en el momento 0. Perfecto. Por ejemplo, nos contrataron para desarrollar un software para una empresa, para un sector especial, por ejemplo, un software para el conteo de la producción. Nosotros desarrollamos ese software, la empresa nos pagó por adelantado, es positivo, y durante el año 1, 2, 3 y 4, o puede ser mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, nosotros gastamos en el personal que hace la programación de este software que nos pidió el cliente. Entonces acá es positivo el flujo del momento 0 y negativo en los flujos 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Por ahí en el tema de servicios es más común, porque el servicio lo prestamos después, entonces se podría dar ese caso. Bien, o sea, la idea de este proyecto simple es que la rentabilidad es fácil de calcular porque los flujos son siempre positivos o siempre negativos. Después, otros proyectos no simples es cuando tenemos el momento, por ejemplo, el momento 0 invertimos, en el 1, 2 positivo, en el 3 negativo y en el 4 positivo. Es decir, hay flujos positivos y negativos. Entonces, a veces acá, cuando veamos la evaluación, la tasa interna de retorno va a tener que tener ciertos supuestos. Es decir, si se reinvierte a la misma tasa que se financia, ¿no? Cuando veamos los ejercicios lo vamos a comentar. Porque siempre, cuando era positivo, lo que es la tasa interna de recupero, se suponía que reinvertíamos al mismo valor de positivo. Pero en este caso, si hay un negativo, ¿qué es lo que está pasando? Hubo un retiro. O retiraron o volvió a invertir todo lo que venía. No, lo que quiere decir acá es que en el año 3 tengo más salidas de fondos que lo que me ingresa. Es decir, en el año 2 los ingresos fueron 100 y los egresos de fondos 80. Gané 20. En el año 3 puede ser que ingreso 100, pero los egresos son 150, es negativo. O sea, Podría tuve ser más. por eso que hablábamos de las inversiones que hay que hacer después de la puesta en marcha. Sí, puede ser puesta en marcha, o ¿sabes qué podría ser también? Es decir, puesta en marcha sí, pero que invirtamos en distintos periodos. Pero también algo puede que ser... dependa del clima. ¿Cómo? Puede ser una inversión en algo que dependa del clima. Sí, en la estacionalidad. Por ejemplo, si somos una heladería, por ahí en invierno
hacemos café, pero vendemos menos, no llegamos a abastecer los gastos del local. Si es una heladería, ustedes vieron que las heladerías también venden café, entonces en el invierno con el café ganan, pero ganan menos. Entonces, por ahí, si hacemos el proyecto de la heladería en 12 meses, en las épocas de verano vamos a tener mucho ingreso porque el margen de rentabilidad del helado es fenomenal, pero lo del café es más chiquito. Entonces, con el café no alcanzás a absorber por ahí el costo fijo del alquiler. Entonces, hay meses que tenés flujos positivos y otros negativos. Por ejemplo, en este caso sería la estacionalidad. Pero pueden ser otros, como ustedes dicen. Por ahí en este mes hay que volver a invertir en una otra maquinaria para seguir produciendo. Entonces, el problema de acá, de estos proyectos no simples, que si se mide por tasa interna de retorno, acá lo que hay que pensar es si usamos una tasa de reinversión negativa. En realidad no va a ser tasa de reinversión. Acá vamos a tener que pedir tasa de financiación. Porque yo acá me voy a tener que financiar, porque tengo más salida que ingreso. Entonces la fórmula de cálculo es diferente. O sea, la diferencia entre proyecto simple y no simple es que por ahí la fórmula de cálculo va a cambiar. Para eso es importante identificar qué tipo de proyecto es. ¿Quedó clara la idea? Sí. Bueno. Bien. Bueno, otras cosas para tener en cuenta que en los proyectos de inversión, cuando armamos los flujos, están las amortizaciones. Las amortizaciones es un concepto de vengado o percibido. De vengado. De vengado. Muy bien. Y cuando hablamos de flujo de fondos, ¿afecta o no afecta? Gasto no erogable. No. No. Para, O va, sea, para, ya lo tenés No, porque no afectado entra ni sale nada. en el momento. Si Muy bien. compraste la maquinaria, lo tenés en el momento cero, por ejemplo, ya afectado. ¿Y después qué pasa? Durante el momento 0 tenemos un egreso y en los otros momentos 1, 2, 3, 4. tenés la depreciación del bien después, en los otros momentos. Bien, Pero tengo la depreciación. A los efectos de flujos de fondos. no volvés a mover dinero, digamos. Si esa sería la pregunta. Perfecto. Entonces, la pregunta acá es cómo determinamos los flujos de fondos en cada uno de los meses. En el mes 1, 2, 3. Y acá tenemos dos metodologías. La metodología del método directo o el indirecto. ¿Eso lo tienen en cuenta? ¿Lo tienen claro o no? No. Va, yo A no. ver. Estoy abriendo un Excel, ¿no? Ahora después se lo... Bueno, acá. Vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos el estado de resultados. ¿No? Por el método del devengado, nosotros tenemos, por ejemplo, las ventas por 100, costo de mercaderías vendidas. Estoy simplificando los nombres, ¿no? Vamos a poner que seamos los nombres técnicos, utilidad bruta. No, vamos a poner gastos de administración u otros gastos operativos. Vamos a ponerle menos 20. Vamos a llamar acá EBIT. Vamos a poner que tenemos intereses de 10. Y después impuesto a las ganancias, menos 12. Entonces, en este caso, utilidad neta, ¿no? Esta sería la parte de la contabilidad. Esto, la pregunta es, ¿cuánto fue el movimiento de caja?
¿cuánto varió la caja? Con este estado de resultados, ¿podemos decir cuánto varió la caja? ¿Sí o no? Eso No no está discriminando No. ventas o a crédito. Perfecto. Entonces acá lo que necesitamos, ¿cuántas son las ventas de contado? ¿Cuántos son las compras? ¿Cuántos son los gastos en efectivo? ¿Cuántos son los intereses pagados? ¿Y cuánto fue el impuesto a las ganancias? Entonces, bueno, volvimos acá. Entonces, ¿cuánto valió la caja? Suponiendo que todo sea en efectivo, no vamos a tener problema. Pero el impuesto a las ganancias no es que no sepa, como que... Sí, se paga el año siguiente, pero vamos a simplificar. Vamos a suponer que se devenga y se paga en el año para no hacer lío. O sea, esto sería fácil si fuera de contado. Ahora, supongamos que no fuera de contado acá, que las cobranzas sean 80. Y supongamos que todo lo demás sea igual. Acá, en gastos en efectivo vamos a poner 10. ¿Por qué? Porque acá en gastos administrativos vamos a poner, voy a dar un ejemplo, papelería y útiles, por ejemplo, sean menos 10. Y acá tengamos amortizaciones de menos 10. O sea, todo esto, estamos haciendo un ejemplo ahora, forman los 20 de acá. Entonces, cuando yo veo el concepto del devengado, ¿qué pasó acá? Los gastos en efectivo pasan a ser solamente la papelería que pagué en efectivo. Ahora bien, los intereses, supongamos que lo pagamos en efectivo. El impuesto a las ganancias, vamos a suponer que todo el mismo año. ¿Qué es lo que pasó acá? Que tenemos 8. Esto está por el concepto del percibido. O sea, estos son los flujos de fondos. Esto es lo que a veces decimos nosotros el método, a veces se le dice el método directo. ¿Qué quiere decir el método directo? Quiero decir que yo identifico, este método directo, quiere decir que yo identifico cada concepto por el concepto de cobrado o pagado. De las ventas, vendí solamente 80. ¿Y qué pasa con los otros 20? ¿Qué pasa con estos 20? Es un saldo a cobrar. Muy bien, es una cuenta. Perfecto, cuenta a cobrar. ¿Qué otra variación tengo? Los 10 de gasto de administración. ¿Qué son estos 10? A pagar, cuentas a pagar. O depende, si ya lo gastaste, no. No, es amortización acumulada. Amortización, claro. Claro, acá en el ejemplo que nosotros pusimos, para simplificarlo,
pusimos que es la amortización. Ah, está bien, está bien. Entonces, acá entendimos la diferencia. Ahora bien, si yo lo quiero hacer por el método indirecto, hay un análisis es decir, queremos sacar de vuelta. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es cuáles son los flujos de fondos que generamos para el año 1. Es decir, el objetivo que tenemos que ver es cuáles son los flujos de fondos para el año 1. Entonces, una forma es identificar cobranzas y pagos, ¿no? Que es así. Pero hay otra forma que lo que hacemos nosotros es, partiendo del EBIT, vamos a hacer acá. ¿Qué decimos? Del EBIT más, vamos a suponer que hacemos intereses, impuestos a las ganancias, todo, ¿no? Si yo hiciera por el MED partiendo del EBIT, ¿cuánto me da la caja? Si yo miro el estado de resultados, yo creería que gano 18, que cobro 18. Pero ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué ajuste hay que hacer acá? Para llegar a la realidad que fueron 8. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Hay 20 que no cobraste. Muy bien. Entonces, vamos a hacer acá, ¿cómo lo vamos a llamar? Ventas no cobradas. Barra entre paréntesis, aumento de cuentas por cobrar. ¿No? Y ahora me voy a correr un poquito para que se vea. Entonces, ¿cuánto es las ventas? ¿Cuál es el problema? Que acá en el EBIT, cuando yo hablé de 40, implícitamente el EBIT, lo que estoy diciendo acá, si yo no aclaro nada, estoy suponiendo que estas 100 de ventas fueran todo en efectivo. Pero ¿qué pasó? ¿Cuánto es lo que no cobré? 20. 20. Entonces lo que tengo que hacer acá es restarle lo que no cobré. ¿Entienden acá? Entonces lo que estoy haciendo acá yo es, ¿por qué le saco a este resultado 20? Porque si no saco 20, estoy suponiendo que los 100 lo cobré. Y vimos acá que en este ejercicio no cobré 20. ¿Qué me está pasando acá? ¿Cuánto me está dando ahora? Menos 2. Claro, te falta el tema de la amortización, que no la pagaste. Tenés que sumarle los 10 de la amortización. Muy bien. Entonces, la amortización no pagada, porque no pagué, va con signo positivo. ¿Por qué? ¿Por qué va con signo positivo? Porque el EBIT está calculado cuando previamente se restaron los gastos que ahí estaban incluidos, lo de la amortización. Perfecto, porque yo acá había dicho que era un gasto y realmente ese gasto no fue pagado en efectivo. Si yo no lo saco, queda como, perdón, acá, los 20, queda como que esos 20 fueron en efectivo. Entonces, este es lo que llamamos método indirecto, es decir, en ambos me da el flujo de fondos del año 1. En este lo saco por lo que se llama el método directo, que es decir, hablando de ventas, compras y gastos, o sea, por el concepto de cobrado o pagado. En vez de hablar de ventas, acá el nombre técnico que nosotros usamos, igual que en presupuestos, ¿se acuerdan? En presupuesto hablábamos de cobranzas, hablábamos de pagos, en este caso de pagos de mercaderías y demás, acá de pago de gastos,
Acá suponemos que sean, para simplificar, suponemos intereses e impuestos pagados, ¿no? Pero esto se llama por el directo, porque lo que hablamos de entradas y salidas. Pero muchas veces, cuando uno hace un proyecto de inversión, hay veces que es más fácil hacerlo por esta metodología, que es por el método indirecto. Y se llama indirecto porque llego al resultado del flujo partiendo de un concepto de resultados, que esto es por el concepto del devengado, ¿no? Entonces, lo que sacamos acá, estos son los conceptos que no fueron efectivos. O sea, ¿se entiende la diferencia entre una metodología y otra? Sí, profe. Bien, entonces, después vamos a ver en los prácticos, un poquito, la segunda parte de este concepto es que cuando hablamos estos 20 que restamos acá, es fácil porque yo le di un ejercicio donde solamente fue el primer año y fue ventas y una parte no se cobró. Pero también puede complejizarse un poco más cuando digo, este año estoy cobrando ventas del año pasado. Entonces, cuando cobro ventas del año pasado, voy a tener más flujo. ¿Y acá qué es lo que tengo que hacer? Una partida que diga cobranza de cuentas por cobrar del año anterior. Bueno, todas estas cositas las vamos a ver después en los prácticos. La mayoría de los prácticos vamos a tratar de hacerlo por el directo, pero va a aparecer muchas veces que los flujos de fondos van a partir de un resultado que le llaman del EBIT y de ahí ustedes le tienen que sacar las cosas que dentro del EBIT no fueron percibidos. ¿Está la idea? Yo te hago una consulta. Que hay una cosa que me pierde un poco y no le termino de encontrar el sentido. Cuando vemos proyectos de inversión, por lo general son proyectos de largo plazo, por lo menos 1, 2, 3, 4 años. Y cuando ves el estado de resultados de acá, por lo general vos cuando vendés a plazo vendés a un año como máximo, digamos. No sé si en la economía real se vende un plazo a más de un año. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ver si te quedaron 20 por cobrar versus verlo todo junto en un solo momento? En definitiva, vos haces un análisis temporal. No, porque el flujo de fondo no es lo mismo cobrar en el año 1 o en el año 2, porque la actualización del flujo a hoy es distinta por el valor tiempo del dinero. Cada año tiene su costo de capital. O sea, si vos cobrás en el año 1, cuando lo actualizás, usás una tasa de descuento. Ahora, si la cobrás en el año 2, vas a tener que actualizar por un mayor periodo de plazo. Entonces, la tasa de descuento es la de 2 años y no la de 1. Claro, pero en definitiva es los periodos que te lleves de un año a otro, digamos. No es tanto tiempo. O sea que vas a vender a 90, vas a tener ¿cuánto? Son 2 o 3 meses de diferencia en un flujo de 5. A eso es lo que voy. O sea, entiendo el punto de que no, pero lo tenés que analizar. Acá se analiza por variaciones de capital de trabajo, variación del rubro créditos. Ok, perfecto. Y sí te impacta. Y yo acá estoy suponiendo en un año, pero vos podés hacer el análisis mes por mes. Así, dependiendo del flujo de fondo, lo haces mes por mes. O sea, nosotros generalmente vamos a hacer proyectos de 4 periodos, anuales o mensuales, para que no sea complejo y no sea un archivo largo. Pero si vos lo tenés mensualizado y son 2 años, probablemente el flujo de fondo tratás de hacerlo por trimestre, por lo menos. Ok, perfecto. No puede ser en 1 y en 2, porque si no te distorsiona mucho, eso que vos decís se complejiza mucho. Entonces siempre hay que tomar los periodos más cortos posibles. Probablemente hagas por trimestre en esos casos, si es que no podés hacerlo mensuales, ¿no? Bien, bueno, ahora volvamos al ejemplo. Entonces, esto venía a cuenta de que en este ejemplo de flujo de fondo, la amortización, acá decimos el EBIT menos el impuesto a las ganancias más la amortización. Entonces, lo que le estaba explicando por qué cuando armamos los flujos de fondos,
en los proyectos de inversión, la amortización se suma. Entonces, se suma porque en el EBIT estaba restado como gasto y no fue una erogación. La erogación fue en el momento cero cuando compré la máquina, por ejemplo. Bueno, otros temas importantes a tener en cuenta cuando hacemos un proyecto de inversión, el concepto de flujos incrementales. Los vamos a ver creo que en un ejemplo. Si yo voy a decidir invertir un poquito más en una planta, yo no tengo que restar los nuevos flujos, es decir, tengo que restar los flujos de la situación nueva con la situación actual. Es decir, no tengo que sumar en un proyecto de inversión los flujos positivos y negativos de un proyecto actual. Es decir, muchas veces se hace algo para ampliar algo que tengo ahora, un proyecto que estoy teniendo ahora. Eso que amplío, no le tengo que sumar los costos normales de este proyecto actual. Solamente lo que se llama incremental, aquello que me genera más ingreso de fondos o más egreso de fondos. Es decir, eso lo vamos a ver con el ejercicio que habla de incrementalidad. Después, los costos hundidos son costos en los que se ha incurrido y no pueden ser eliminados aunque se realice o no el proyecto. Por lo tanto, no deben ser incluidos. Es decir, si yo hago un proyecto de inversión, el gasto de evaluación es un costo hundido, no hay que considerarlo. Y después el tema de los costos de oportunidad, quizás se pueden incluir algunos costos de oportunidad. La diferencia entre este dinero lo aplico acá o lo aplico en otro caso. Pero bueno, y está en el tema de un proyecto de inversión. Es un poquito más complejo, si hay algún caso lo vamos a comentar. Bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo evaluamos un proyecto de inversión, ¿no? Yo quiero ir acá. Los criterios de selección de las inversiones. Entonces, nosotros más o menos hablamos qué cosas hay que tener en cuenta para un proyecto de inversión. Hay que tener, dependiendo de la industria, el mercado, la empresa, si el producto es perecedero o no, o la innovación tecnológica. Hablamos de que tenemos que hacer la proyección del producto en tantos años como dura este proyecto. Más o menos vimos qué cosas deben tenerse en cada flujo de fondos, por el concepto de lo percibido. Ahora lo que tenemos que ver es decir, ¿cómo hago para evaluar si el proyecto lo voy a llevar a cabo o no lo voy a llevar a cabo? ¿Me conviene o no me conviene hacer el proyecto de inversión? Y ahí les pregunto a ustedes, por lo que leen acá, ¿cómo evaluaríamos eso si conviene o no conviene hacer un proyecto? Yo lo que había visto en producción, que vimos un poco de proyectos de inversión, ahí elegíamos o por el criterio del BAN, que tenía que ser como mínimo más que 0, o por el criterio de la TIR comparada con la tasa la tasa mínima que exigía la empresa. ¿Qué significa el BAN? Explícaselo con tus palabras a tus compañeros. Nada, venimos hablando de un flujo de fondos, entonces como para poder elegir ese flujo de fondos tenemos que traerlos al momento 0 por lo que es el valor tiempo del dinero, es el valor actual de los flujos de fondos futuros. Lo descontás a una tasa, que es la tasa del costo de capital. Entiendo ahora que viendo esto en financiera, en producción no lo mencionaban mucho, mencionaban una tasa ahí flotante y era la que usábamos para descontar, y ahí sí, el valor de tu proyecto al día de hoy te da negativo, quiere decir que no vale la pena porque a fin de cuentas estás gastando en el momento 0 más de lo que ese proyecto te va a traer a futuro. Bien, eso está medido en valores absolutos. ¿Y la TIR? La tasa interna de retorno, ¿cómo la calculabas?
con Excel. Es la tasa que hace que tu valor actual del proyecto sea 0. Entonces, es la tasa que hace que tu valor actual del proyecto sea 0. Entonces vos vas a comparar la tasa que tenga este proyecto, tiene que ser más grande que la TIR. Así. ¿Sí? Porque vos querés que sea más que 0 el valor actual de tu proyecto. Más o menos, para ahí andamos. Sí, bueno. Ahora lo redondeamos. Lo que ella está diciendo, con un proyecto que el valor actual 0, la tasa de rentabilidad que me da el proyecto, esa tasa la tengo que comparar contra qué cosa. Y vamos con alguien distinto. A ver, alguien que no haya participado. A ver, Matías Sevillano. No es que lo debes saber, es ¿qué crees vos? La tasa que me dé el proyecto de rentabilidad, ¿contra qué la tendría que comparar? ¿Estás, Matías? No sabe, no contesta. A ver si lo ayudas, Tomás. Contra, por ejemplo, la tasa que tendría otro proyecto o la rentabilidad que te daría depositar la plata en un plazo fijo. O sea, supongo que contra el costo de oportunidad. Y la última me gustó más. ¿Cuál sería el costo de oportunidad para la empresa? Va muchas cosas, pero primero diría que poner la plata en un plazo fijo y que... A ver, pensemos en otra idea. ¿Qué es lo que ya hemos estudiado nosotros? El costo de capital que te genera el negocio, o el WACC. Ahí está. Acá también contestó Oriana. Por el WACC o el costo de capital. Es decir, acá lo que vamos a comparar es que la rentabilidad que da implícita el proyecto, la comparo contra lo que me cuesta a mí tener esa plata. A la empresa habíamos dicho que lo que le cuesta el activo es lo que se financia, con capital ajeno o capital propio. Entonces, y ahí es el promedio de ese costo de capital, es el WACC. O sea, cuando lo mido por rentabilidad, ahora después lo vamos a ver más adelante, es la tasa de retorno que me da el proyecto versus el costo de capital del proyecto. O sea, ahí lo estoy midiendo tasa contra costo. El anterior, el valor actual, cuando actualiza los flujos, ya lo actualiza por el costo de capital. Entonces te va a dar un valor absoluto. Esas son las dos grandes diferencias entre uno y otro. Uno lo mide por valor absoluto y el otro por tasa. Y la tasa hay que compararla contra el costo de capital. Es un poco como la idea que decíamos antes del ROA versus el WACC. La rentabilidad, acá la TIR es como si fuera una especie de ROA, no es tan así, pero es como si fuera una especie de ROA contra el WACC, costo de capital. Bien, pero aparte de estas dos metodologías que por ahí... Sí. Yo había visto en cálculo que no me acuerdo muy bien cómo era, pero que la TIR te da una tasa y era esa tasa, o sea, el rendimiento era ese si vos reinvertías los flujos intermedios a la tasa de la TIR. ¿Eso Claro. tiene algo que ver con esto? Sí, sí, es lo que yo les comenté antes. Cuando teníamos un proyecto simple, eso fue lo que intenté comentar antes, cuando tenemos un proyecto simple, este positivo, este positivo, este positivo y este positivo, es fácil. Si hacemos una TIR, suponemos que se reinvierte a la misma tasa todos los meses. Ahora, la TIR para un proyecto, digamos, que es no simple, hay que analizar si usamos lo que se llama TIR modificada, que acá la reinversión o la financiación puede ser a otra tasa. Porque este negativo, si yo me tengo que financiar, me financio con una tasa más cara. Entonces se saca lo que se llama TIR modificada. Pero
Pero eso después vamos a ver, si tenemos tiempo lo vemos, y si no, bueno, lo leen ustedes en la bibliografía. Uno es la TIR común, que es lo que vos comentaste, que es el supuesto de que se reinvierte los flujos a la misma tasa, o si leen la TIR modificada, es que alguno de los flujos se cambia a otra tasa. Genial. Muy bien. A estas dos, los criterios de selección que comentaron hasta ahora son dos, pero hay otros más que vamos a ver rapidito ahora. Algunos que son la tasa de ganancia contable, que es más un modelo estático, y hay otro que es el periodo de repago, cuánto tiempo tarda en recuperar la inversión, y otro es la relación beneficio-costo. Entonces, para hacer si es un proyecto se acepta o no se acepta, que es esto que se llama criterio de selección, aparte de los dos que mencionaron, hay tres más. Mi idea ahora es comentarles brevemente cada uno de estos 5 y después nosotros en la práctica vamos a empezar a hacer los ejercicios básicamente con tres metodologías. La del periodo de repago, valor actual neto y TIR. O sea, las clases prácticas van a estar con los ejemplos básicamente en esto. Periodo de repago, VAN y la TIR. Ahora vamos a repasar rápidamente qué consiste cada uno. Y si no llegamos a tiempo de verlo, ustedes acá tienen ejemplo, ¿no? Pero vamos a esto. La tasa de ganancia contable lo que dice es, bueno, ¿cuánto es la utilidad neta promedio de un proyecto sobre el valor promedio en libros? Es decir, ¿cuánto invertí en la empresa y cuánto gané? Si yo gano 2.000 sobre una inversión de 6.000, me dice que la tasa contable de ganancia es 33%. Ahora bien, ¿esto es bueno o es malo, esta metodología? Malísima, Pero te por medio de diría. números no tiene valor de mercado, ¿o no? Claro, ¿cuál es el problema que tiene? Y que es a tu evaluación y no a lo que el mercado realmente paga. Y que no incluye el distinto valor del dinero en los distintos flujos. Es como que ve únicamente el valor final y el valor inicial. Claro. Fíjense el ejemplo, como dicen ustedes. El primer año es 2.000 de ganancia, el segundo 3.000 y el último 1.000. Entonces, el promedio da 2.000. Pero como dicen ustedes, no tiene en cuenta el tiempo y el valor de dinero. No es lo mismo que pasa si yo tengo una empresa donde es al revés. El primer año es 5.000, el segundo año 500 y el tercero es 500. Voy a llegar a tener el mismo valor de utilidad contable, ¿no? Porque el promedio es 2.000. Si es 5.000, 5.000, 500 y 500. Esta es la empresa 1. La empresa 2, que es la que yo dije que tiene el año 1, 5, el otro 500 y el otro 500. ¿Cuál de las dos empresas ustedes creen que es mejor? ¿La empresa 1 o la 2? A uno, ¿no? ¿Por qué la 1? Tenés que pensar acá como tesorera. A ver, como tesorera, ¿vos qué preferirías? ¿La empresa que gana 2.000, 3.000 y 1.000 o 5.000, acá 500 y acá 500? A ver, Facu Salustio, ¿cuál preferís vos? ¿La que gana 2.000, 3.000 y 1.000 o la empresa que gana 5.000, después el año 2, 500 y en el 3, 500? Y la primera también, la de 2.000, 3.000 y 1.000, porque más o menos mantendría los mismos ingresos y gastos los 3 años más o menos. A ver, ¿quién tiene otra opinión?
Guido. Guido, el primo del Sí, ministro. también lo mismo que decían mis compañeros. Prefiero la primera. Santiago. Yo prefiero la de 5.000, 500 y 500 porque vas a cobrar antes y siempre antes es mejor. Por más de que parezca que por tenés qué como un cierto equilibrio, vas a tener antes la plata en el bolsillo, vas a recuperar mucho más ingreso antes que a medida que pasen los años y además tenés la plata encima. Bien, acá, ¿por qué? Por este concepto. El valor tiempo del dinero. Es preferible tener los 5.000 pesos en el año 1, porque cuando yo lo tengo que evaluar al momento 0, la tasa de descuento es de solo un año. Si yo, no es lo mismo la tasa de descuento de un año que la tasa de descuento del año 3. El año 3, estos 1.000, si lo actualizo del 3 al 2, del 2 al 1 y del 1 al 0, estos 1.000 van a ser 100 pesos, o 200 o 300, lo que sea. La actualización va a castigar. Entonces, por el valor tiempo del dinero, es mejor los pesos positivos lo antes posible. Entonces, la respuesta correcta es la empresa 2. ¿Por qué? Porque la empresa 2, el ejemplo que yo les dije, el año 1 cobro 5.000, el año 2 500 y el año 3 500. Si esto lo actualizo a una tasa de descuento, va a dar mucho más valor actual la empresa 2 que la empresa 1. ¿Se entiende la idea? ¿La entendieron los que antes dije, me dijeron la empresa 1? ¿Cuál es la diferencia? Sí, ahora se entendió. Ok. Entonces, lo más importante acá, entonces, ¿cuál es la crítica a esta metodología? La empresa 1 y la empresa 2, el promedio, el total era 6.000, dividido 3 daba 2.000. Las dos empresas daban que la tasa de ganancia contable es el 33%, pero la verdad, la que más conviene es la empresa 2. ¿Por qué? Porque los flujos de fondos lo hacen al principio en el primer año. Entonces, esta tasa de ganancia contable no es una buena medida para un proyecto de inversión. ¿Por qué? Por estas desventajas que dijimos. La más importante es que no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Y la segunda desventaja que tiene, que esta tasa es un ratio que establece una relación de valores contables, porque habla de la utilidad neta y el valor de la inversión, pero no toma en cuenta lo que es flujos de fondos y el valor de mercado. ¿Se entiende esta segunda crítica? Que por eso hice el ejemplo antes. No es lo mismo el EBIT por el devengado que el flujo de fondos, porque no dan lo mismo. ¿Les queda claro esta segunda crítica? Sí. Muy bien. Entonces, esta metodología contable tiene estas dos críticas. Bien, vamos a otra metodología. Por eso esta metodología no se usa. Después, hay otra metodología que es la del periodo de repago. El periodo de repago es el plazo en el cual los beneficios generados, medidos en flujo de fondos, recupera la inversión inicial. Entonces, la regla del periodo de repago es que dice, una inversión es aceptable cuando el periodo calculado es inferior al número de años previamente determinado. Desde el punto de vista del riesgo, dos proyectos con similar rentabilidad, el que tenga un periodo de repago mayor puede concluirse que será más riesgoso. A ver, con los números. Yo tengo 4.500 de inversión. Después gano 800, 1.700, 1.996, 1.116, 985. Si yo lo mido por valor acumulado, digo 4.500, el año 0 negativo, más 800 termino en 3.700 negativo. En el año 2, si sumo este positivo, termino en 1.996 negativo. En el año 3, cuando sumo todos, me da 0. En el año 4, 1.116 y en el año 5, 2.101. Esto lo que quiere decir es cuánto tiempo tardo en recuperar la inversión.
Ahora, ahora le hago la pregunta a ustedes. ¿Cuántos años tarda en recuperar la inversión? 3. 3. O sea, en el año 3 sumo todos los valores, la cobranza menos los gastos, recupero la inversión. Entonces, muchas veces cuando uno dice ¿en cuánto se recupera la inversión? Es una pregunta típica cuando analizamos un proyecto de inversión, decimos en 3. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto es un valor estático. Acá, ¿qué nos estamos olvidando acá? De tener en cuenta. El tiempo. Que los 1996 que cobras en el año 3 no es lo mismo que en el momento 0 cuando los pusiste. Sí, Perfecto. que tampoco los valores nominales son iguales. No, acá lo que No estamos están haciendo, ajustados. están ajustados. Lo que hicimos, como dijeron ustedes, faltó el tiempo del dinero. Si nosotros supongamos que la tasa de costo de capital es 9% para la empresa y lo actualizamos, acá lo que estamos teniendo es que los 4.500 en el momento 0 son 4.500. Los 800 actualizado al 9% da 734. Los 1.704 al año 0, año 1 y año 2, da 1.400. Y los 1.996 al momento de pensar hoy da 1.541. El del año 4 da 790. O sea, con flujos de fondo descontados, realmente ¿en cuánto tiempo tardo en recuperar la inversión? En el cuarto año. En el Un cuarto año más. año. Bien, entonces, esta metodología se llama, la primera se llama periodo de repago, solita, periodo de repago, donde lo que tiene bueno es que tiene en cuenta el proyecto el plazo de recupero, pero la desventaja es que no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. La segunda de acá abajo se llama PRD, periodo de repago descontado, porque tiene la ventaja de tener en cuenta el valor tiempo del dinero. Entonces, esta metodología es útil cuando son proyectos muy riesgosos, donde uno lo que quiere es recuperar la inversión lo antes posible. O sea, cuando uno dice, ¿para qué se usan los periodos de repago descontado? Cuando son proyectos donde lo que importa es tener el tema de el recupero lo más pronto posible. ¿Cuándo se dice si un proyecto es bueno o es malo? Acá, ¿es bueno 3 o es 4? Es decir, obviamente, 4. ¿Qué pasa si yo tengo 2 proyectos de inversión y hay otro que me da 5 años? El mejor es el que recupero en el periodo 4, ¿no? Entonces, el criterio de selección entre 2 proyectos es el menor. Ahora, si no tengo 2 proyectos, el valor es el que define el dueño de la empresa. El dueño de la empresa dice, yo lo quiero recuperar en 3 y calculo el flujo y me da 4, no lo acepto. ¿Está claro eso? Sí. Perdón, ¿podrías Tiene que repetir? ver. Sí. Si hay 2 proyectos de repago, voy a elegir el que tiene menor plazo de recupero. Okay. Ahora, si solamente estoy analizando un proyecto de recupero, lo tengo que comparar contra el plazo de recupero que quiere el que invierte en la empresa, el dueño de la empresa o el analista, ¿no? Es el periodo esperado. Ahora bien, la desventaja que tiene esta metodología es que no tiene en cuenta los flujos de fondos posteriores. Porque no es lo mismo si yo comparo 2 proyectos, un proyecto que termina en el año 5 o otro que capaz que el recupero es en el 5, pero tiene 5 años más de fondos. Entonces, esa es una crítica, de que no está teniendo en cuenta los flujos de fondos futuros. Porque ante 2 proyectos, uno puede ser que termine en 5 años y el otro por ahí son 10 años, pero en el año lo recupero todo en el año 5, pero tengo 5 años más que voy ganando. Entonces, esa es la crítica que se le hace a esta metodología. ¿Está claro? Sí, correcto. Bien. Y después,
la relación beneficio-costo, esta teoría, ahora si nos cortamos, nos juntamos, seguimos 3 minutos más para iniciar las otras teorías nada más. La relación beneficio-costo lo que tiene en cuenta es lo mismo que la contable, pero ya utilizando flujo de fondos descontados. Es decir, los beneficios contables descontados a una tasa de costo de capital. Y es parecida a la anterior. Pero tiene siempre la crítica que es contable, ¿no? Así que, bueno. Ahora después, cuando le mande la presentación, la pueden leer el ejemplo. Ahora se está por cortar, volvemos y 3 minutos más para introducir el BAN y la... Bueno, volvemos acá. Entonces, este indicador se relaciona en forma el cociente de flujo de fondos descontado a la tasa de rendimiento requerido y el valor de la inversión del costo. La regla de aceptación es que esto se acepta cuando es mayor a 1, porque si el total de los ingresos es más que el valor de la inversión, quiere decir que alcanzo a recuperar la inversión. Si acá el numerador es 4.500 y acá abajo 4.500, quiere decir que los ingresos cubren la inversión y es 1. O sea, hago un proyecto en la medida que de mayor a 1. Bueno, pero la desventaja que tiene acá, lo dice, no es una medida de rentabilidad del proyecto, porque no mide rentabilidad, solo acepta o rechaza si es más o menos a 1, y la aceptación o rechazo queda media inconclusa, es decir, no mide parámetros de rentabilidad ni de valor actual. Bueno, y el BAN y el TIR, como comentaron antes, como lo vamos a ver bien en los prácticos, no me preocupé en verlo ahora, pero como comentaron antes, es el valor a hoy de cada uno de los flujos futuros de fondos descontados a la tasa de costo de capital. O sea, es cada uno de los flujos futuros descontados al valor actual. Bueno, acá se los voy a dejar y tienen ejemplo, ¿no? Si es a un año, 400.000, por ejemplo, el fondo da 400.000 y la tasa de descuento es 7%, yo estoy generando a hoy 33.000 pesos. Entonces, yo voy a aceptar este proyecto en la medida que mi inversión sea menor a este valor. Dice, si la función primordial de los directores es añadir valor a las empresas con los accionistas, siempre lo que me interesa es que el valor actual de los flujos futuros sea superior al valor de la inversión. Entonces, yo voy a hacer un proyecto de inversión siempre y cuando mi inversión sea por lo menos 373.000. Y acá hago una pregunta de interpretación. Si yo invierto 373.832, ¿me conviene hacer el proyecto? ¿Sí o no? Yo creo que no, porque en definitiva no ganas nada y perdés todo el tiempo. Bueno, ahí está la trampa de la pregunta. Fíjate, sí voy a ganar, porque hoy pongo 373.000 y en un año voy a ganar 400.000. Quiere decir que estoy ganando un 7%, que es el 7% de tu costo de capital.
los que te prestaron plata, te dijeron, te presto plata, pero quiero ganar el 7% promedio. Con este proyecto, estás ganando ese 7%. Claro, lo vas a llevar adelante si es algo por ahí clave de posicionamiento para la empresa, si no, tal vez pensás si tienes la chance de hacer otra cosa. No, pero si tu costo de capital dice 7%, que recuerden, la definición de costo de capital es la tasa de rendimiento mínima requerida por los prestadores de fondos. Lo mínimo que te piden ellos es un 7%. Si vos el flujo de fondos ponés 373.000 de inversión y vas a ganar 400.000 en un año, quiere decir que estás ganando el 7%, que es lo que te pidieron los que te prestaron los fondos. Pero estás trabajando para ellos, digamos, a vos no te queda nada al final del día. No, pero cuando Te queda hablamos la de liquidez. no, pero cuando hablamos de costo de capital, es el promedio del acreedor y el dueño. Acá hablamos del WACC. El WACC es el ponderado del tercero y vos del dueño. O sea, ese 7% le paga la rentabilidad a cada uno de los que prestaron fondos. El WACC es el costo de capital del promedio de todo lo que te prestaron. Capaz que el acreedor pidió un 5 y vos, el dueño, dijiste 9. Entonces, con el 7 lográs 5 para el que te prestó plata y 9 para vos. Bien. Entonces, por eso hice la pregunta tramposa. Si el valor de inversión es 373.832 y que yo invierto, hago el valor actual del flujo de fondo y me da 373, el VAN, que va a ser lo que gano actualizado menos lo que invertí, me va a dar 0. Y un VAN 0 significa que el proyecto se acepta. Es esta fórmula, ¿no? Lo que gano menos lo que invierto, si me da 0, se acepta. ¿Por qué se acepta? Porque estoy ganando la rentabilidad mínima que me pidieron los que prestaron dinero, que es el costo de capital. O sea, se acepta el proyecto cuando gano 0 o más. Igual lo vamos a ver de vuelta en los prácticos, lo vamos a repasar el concepto. Bueno, esta, la introducción de lo que es el VAN, acá después tiene un ejemplo donde da más ganancias, si invertimos 350 por lo menos me genera una ganancia extra. Bueno, tiene más ventajas y desventajas, lo pueden leer. Acá está el tema de que si el VAN es igual que 0, si es positivo indica que se obtiene una plusvalía. Si es igual a 0 indica que se cumplen las exigencias y que lo cumplido es lo máximo que puede brindar el proyecto. Entonces, significa que la inversión rinde exactamente lo que exijo. Y tengo el beneficio de mantener el costo de oportunidad de mi capital. Si es negativo, no se acepta el proyecto. Y bueno, y después la TIR lo vamos a ver con el ejemplo que es actualización de los flujos de fondos para que la tasa me dé 0. Entonces, acá terminamos y el viernes tengan a mano la guía de trabajos prácticos que vamos a subir de proyectos de inversión. Perfecto, gracias Damián. Gracias. De nada, buenas noches. Buenas noches. Chao, profe.